paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El negocio de Dios. Vamos a estudiar cómo es que trabajamos en el negocio de Dios o en los negocios de Dios. En los negocios de mi Padre, como lo dice Cristo. En Juan 6:27, Jesús dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. En el contexto, Jesús hace una multiplicación del pan y le da a comer a miles de personas. Entonces, estas personas que comieron, algunas de ellas venían buscando. Cristo se fue de ahí, se subió a una barca en el lago. Entonces ellos vinieron a esperarle o a alcanzarle cuando pisó tierra otra vez. Entonces estas personas le preguntan al Señor, Señor, ¿dónde vives? O sea, ellos querían ser discípulos de Jesús para trabajar, para ellos aprender, porque querían ser ricos. Ellos querían ser ricos, querían posesiones, o ellos querían aprender, que precisamente era lo que hacían los fariseos. Entonces Jesús les dice, trabajen, o sea, les pregunta, Señor, ¿dónde vives? Y les dice, ustedes no me siguen porque han creído a las señales, sino más bien porque les doy de comer. Entonces les dice, trabajar por la comida. Este es el versículo, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana y llegan los discípulos hablando con una mujer idólatra, se sorprendieron, pero no le dijeron ni le preguntaron nada. Entonces cuando la mujer se fue, le dijeron, Señor, come, porque ellos habían ido a comprar comida. Señor, come. Y Jesús dijo, es importante que yo coma la comida que mi Padre me dio a hacer, o sea, predicar. O sea, él tenía que comer, todavía él quiere comer simbólicamente con nosotros y nosotros con él, así como lo hizo con la mujer samaritana, hablándole acerca del reino de Dios, de que ella, a pesar de que ha tenido 6 hombres, no ha sido feliz. Entonces Cristo le habla acerca de la felicidad está en conocer a Cristo. Entonces, aquí vamos a estudiar en relación a los negocios de nuestro Padre Dios. Por darles un versículo en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés 7:8, Salomón escribió, mejor es el fin del negocio que su principio. O sea, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Entonces, todos tenemos espíritu de altivez. Antes de nuestra caída, prevalece nuestro orgullo, hermano. Todos, sin excepción, todos, aún Pablo. Pablo andaba envanecido persiguiendo a la iglesia. Y fue ahí precisamente donde el Señor lo llamó, cuando andaba arriba en el nivel de altivez, de soberbia. Y el Señor lo quebrantó para llamarlo y para que fuera su discípulo. Entonces, es mejor. Ahí pues, vamos a decir que Pablo era parte del negocio de Dios, para que trabajara en los negocios de nuestro Padre Dios. Fíjense bien cómo lo dice Jesús cuando era un niño de 12 años. Lucas 2:41 al 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. O sea, la Pascua que comenzó en la 10ª plaga en Egipto,
que era simbólico de la muerte y resurrección de Cristo. Y que para nosotros es el Evangelio, comer con Cristo, comer la Pascua, entender que nosotros no tenemos que ganar la salvación, ya Cristo la ganó por nosotros. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Por 7 días ellos comían panes sin levadura, que era simbólico de comer, de prepararse. Se los voy a explicar así. Para que Cristo pueda venir y comer con nosotros y nosotros con Él, hay un periodo simbólico de 7 días, ya con la ayuda del Espíritu Santo, para comer con Cristo. Hagan de cuenta que nosotros somos como Juan el Bautista, preparad el camino del Señor. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, básicamente estamos haciendo eso, predicar la venida de Cristo a sus corazones. Entonces una persona que se prepara, va a la iglesia, se congrega, escucha la palabra de Dios, se bautiza como un símbolo, pero sobre todo se está alimentando de la palabra de Dios. Entonces tiene que estar despierto, tiene que comer a Cristo con panes sin levaduras por un periodo de tiempo, hasta que Cristo venga a su corazón. Esos 7 días pueden ser 7 días, pueden ser 7 meses, pueden ser 7 años, dependiendo de la doctrina. Porque de hecho Jesús les dijo a sus discípulos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Entonces ellos pensaron, a lo mejor Él nos dijo porque no tenemos pan. Y Jesús los regaña. Dice, ¿todavía no entienden? Y luego la multiplicación de los panes, la alimentación de los miles. Dice, ustedes son duros de corazón. Entonces se dio cuenta que se los decían de que se cuidaran de la doctrina de los fariseos, o sea, de la altivez de las falsas doctrinas, que son los falsos profetas. Entonces, vamos a mirar aquí cómo Jesús, a la edad de 12 años, que fue a Jerusalén, iba con sus padres a la fiesta de la Pascua, dice, y pensando, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Entonces, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, esto es simbólico también, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, a la edad de 12 años. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, siendo un niño, fíjense, ¿ok? ¿Por qué me buscaban? ¿No saben o no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Fíjense bien, no fue la única vez que María y José, en este caso ya la segunda vez que está en la Biblia donde María viene e interviene en los negocios del Padre, es cuando María viene con sus hijos buscando a Jesús. Le dicen a Jesús, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Ahora debemos de entender que María no entendía eso, ni sus hermanos. Sus hermanos no creían que Él era el Mesías. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? O sea, de alguna forma María estaba pecando sin saberlo. No sabía, no entendía. Porque a ella le daba miedo que lo fueran a matar. Entonces, ya Jesús le había dicho, pero aquí lo dice, fíjense. Jesús andaba de alguna forma
a la edad de 12 años enseñando a los maestros de la ley, a los 12 años. Entonces les dice a sus padres, ¿por qué me buscan? ¿Qué no sabían que debo de estar en los negocios de mi padre? ¿Es necesario? Mas ellos no entendieron. Nadie entendía nada, hermanos, nadie, ni aun los discípulos. ¿Cuándo fueron cuando entendieron? Hasta que recibieron el Espíritu Santo. Fue cuando entendieron. Y ahorita hasta la fecha toda mucha gente no entiende eso. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. O sea, se sujetó a la autoridad de ellos. Entonces no era su tiempo todavía. No era su tiempo. Entonces, si ustedes se fijan, María fue de la que de alguna forma, cuando estuvieron en las bodas de Caná, una vez más, pero ya venía el tiempo de las bodas. Entonces, fíjense, hermanos, okay, aquí hay una lección. María representa de alguna forma la iglesia, así como lo está en el Antiguo Testamento, así como lo están los apóstoles, son la madre. Cristo actúa como madre también, como padre, pero también como madre. Entonces, dependiendo de lo que estemos leyendo. Entonces, el padre instruye y la madre, así como está en el libro de Proverbios, la mujer idónea, la compañera idónea. Ahí está hablando de la iglesia. Pero también está hablando de las virtudes de la mujer virtuosa, que es la iglesia, pero que también son las virtudes que uno de hombre más admira en una mujer. Una mujer no tiene que estar necesariamente bonita por el exterior. Sí, a nuestros ojos es agradable a los ojos una mujer simpática, bonita, de buen cuerpo. Lo es. Pero eso se termina en el momento. Por ejemplo, una persona que tiene sexo con una mujer muy bonita, ahí se acaba el deseo, o sea, dura poco. Entonces ya cuando empieza a conocer a esta mujer, que ya sea que tenga buen corazón o mal corazón, usualmente las mujeres más bonitas son más altaneras, son más peleoneras, son más, o sea, al último las mejores esposas no necesariamente son las más bonitas, sino las que tienen más virtudes. Esto no lo saben la mayoría de mujeres. Pero y fíjense, por decirles de alguna forma mundana, a ningún hombre, o por decir casi a ningún hombre, le llama la atención casarse con una mujer, vamos por decir prostituta, una mujer, una stripper, por decir una mujer que se va y se encuera, se gana la vida encuerándose ahí, que le den ahí haciendo sus shows. Muy difícilmente a un hombre le llama una mujer así, aunque sean muy bonitas. ¿Por qué? Porque al hombre le gusta ver, pero no necesariamente para casarse. Y eso habla de que es más de la iglesia, de lo importante que es en realidad las virtudes de la iglesia para Cristo. Y las virtudes en realidad son las virtudes de Cristo, no las nuestras. Lo único que tiene que hacer una mujer, fíjense bien, esto es para las mujeres. Las mujeres más bonitas para un hombre son las que se someten al hombre. Estoy hablando de un hombre cristiano que ama y perdona y cuida de su mujer, obviamente. Entre más como Cristo, obviamente mejor. No estoy hablando de cualquier hombre. Esas son las mujeres más hermosas. Las mujeres que se someten a sus esposos. A ningún hombre le agrada una mujer peleonera, chismosa, que no le respeta, que no le honra. A ningún hombre le agrada una mujer así. Y eso habla de Cristo.
¿Por qué los hombres? Eso es muy típico, esto lo saben las mujeres, lo sabemos los hombres, pero muchas veces en la iglesia no se entiende. ¿Por qué al hombre le gusta una mujer? ¿Por qué le atrae a una mujer tanto una mujer así de vista? O sea, el hombre quiere tener sexo con la mujer, por decirlo, todos los días. La mujer no, la mujer no. La mujer es por ciclo, de acuerdo a su ciclo menstrual. Bueno, eso habla de que Cristo, nosotros que somos simbólicamente Cristo, el hombre, Él nos anhela, Él quiere estar con nosotros, siempre. Sí es cierto, el hombre siempre quiere sexo, sexo, sexo. El sexo es simbólicamente la intimidad de Cristo con su esposa. Eso sí es cierto, el hombre es así. El hombre es así. Entonces, todo es figurativo. Entonces, fíjense, aquí que estamos estudiando los negocios, una persona que no entienda la palabra de Dios siempre lo va a tomar literal. Y de hecho yo conozco personas que cuidan su dinero porque tienen miedo de que no vayan a gastar mal el dinero o lo vayan a usar mal. Y Cristo no está hablando de esto, hermanos. Fíjense bien. Ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a nacer y estaba sujetos a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora fíjense bien, Cristo nos da la parábola de los talentos. En el Antiguo Testamento está simbólico, no me voy a enfocar tanto en el Antiguo Testamento, les voy a dar un versículo 2 por ahí. Pero Dios da dones. En este caso lo compara como talentos. Talento es una medida monetaria, que es en peso, ya sea en plata, ya sea en oro y creo que hasta en cobre. Pero es una medida, vamos por decir una bolsita, ¿verdad? Ustedes las pueden buscar ahí en Google, vayan y busquen lo que es un talento y van a mirar. Y de hecho es la parte de un animal. Eso es como que lo usaban como una bolsita. Entonces esa bolsita, ya sea de oro, ya sea de plata, tenía cierto valor. Eso es un talento. Vamos a decirlo por dar algo. Dos bolsitas de oro. Eso era un talento, por decir. ¿Okay? Entonces es simbólico. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Es Mateo 25 del 14 al 30. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí vamos a hablar de bienes, de intereses. ¿Ok? A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. El que tiene capacidad, el que tiene 5 talentos es porque tiene más capacidad. Si a nosotros nos da 1, el Señor quiere que trabajemos ese talento. ¿Ok? Porque esa es nuestra capacidad. Nosotros no podemos dar más de la capacidad que tenemos. ¿En qué consiste la capacidad? En el orgullo, hermanos. En el orgullo. Entre más orgullosos, menos talentos. Pero Dios nos da. La iglesia nos da dones. ¿Ok? Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Por decir, tenía, dije yo que 1 libra o 2 libras, vamos a dejarlo en 1 libra. El que tenía 5 libras de oro fue y lo trabajó y ganó otras 5 libras de oro. ¿Okay? Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido solamente 1 libra de oro cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Y llegando el que había recibido 5 talentos o 5 libras de oro, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Fíjense bien, hermanos, este versículo. Fíjense bien. Eso se los voy a explicar como... Esto siempre lo estoy predicando, fíjense bien. El Señor nos pone a trabajar. Aún sin antes estar Cristo en nuestros corazones. Ya tenemos el Espíritu Santo. Ya lo tenemos. Ya los ángeles están con nosotros. Tenemos dones. Y ahorita nos vamos a ir a los dones. Entonces tenemos que trabajarlos. Cuando Cristo viene a visitar nuestro corazón, Él va a ver si trabajamos lo que Él nos encomendó. ¿Ok? Porque hay personas que dicen, no, pues yo no sé hablar. El Señor a lo mejor lo llamó a predicar. Dicen, no, pues es que en realidad yo no sé hablar. A mí no. Pero en realidad no es porque no sepa hablar, sino más bien porque le da vergüenza. Entonces es más bien por temor a que la gente vaya a hablar algo, se vayan a burlar de él. O sea, son diferentes las razones. La cosa es que hay que trabajarlo. El talento, pero no talento artístico, fíjense bien. Porque mucha gente dice, no, pues a lo mejor a ti Dios te dio el talento de tocar la guitarra, de cantar. No, no inventen, hermanos, eso no es así. No es así, no. Estaba hablando de los dones espirituales. Y vienen de Dios, a través de los ángeles nos los da. Entonces fíjense otra vez este versículo. Su señor le dijo al que ganó otros 5, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Entra en el gozo. Es un fruto del Espíritu, hermanos. Es Cristo en el corazón de la persona. Este es el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5, 21, 22. Es Cristo en sus corazones. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, Cristo, así como está en el Salmo 23, Cristo vino y comió contigo y tú con él. ¿Por qué? Porque obedeciste al trabajo que te puso. Por ejemplo, Pablo dijo, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! ¿Por qué? Porque el Señor lo puso a predicar el Evangelio y a enseñar la palabra de Dios para ser discípulos. Fue apóstol, fue evangelista y fue maestro. Él mismo lo dice. Entonces dice Pablo, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! ¿Por qué? Porque ese era su don. ¿Y por qué fue maestro? Porque también él ya había leído las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, pero no lo entendía. Pero ya una vez que se le quitó el velo simbólicamente y Cristo le abrió el entendimiento, después de Cristo, no hay maestro más grande que Pablo en la Biblia. Y se puede decir que pudo haber sido, qué sé yo, Daniel, porque no, Daniel no está muerto, Daniel está vivo. Se pudo haber sido Daniel y qué sé yo. Entonces, es importante saber los dones, el don que tengamos, hermanos. El que sea, el más grande o el más mínimo. Por decir, yo dijera, Pablo habla acerca del don de lenguas. Si una persona tiene el don de lenguas, ¿qué tiene que hacer? Orar y orar y orar. O sea, no se va a ir a predicar porque ese no es su talento. Dios lo puso a orar. ¿Orar por qué? Pues está hablando en lenguas. Ni siquiera sabe por lo que está orando, pero está orando, está pidiendo. El Espíritu mismo está pidiendo.
Entonces una persona, en lugar de ponerse a orar, se pone a ver la televisión. Ese es su trabajo, orar. Y a lo mejor dicen, no, pues es que en realidad yo no sé hablar con la gente. No, es que Dios no te puso a que vayas y prediques el evangelio. Dios te puso a que te pongas a orar. Ora. Ora en la mañana, ora en la tarde, ora en la noche, ora a medianoche, ora a mediodía, ora, o ponte a orar. Ese es el trabajo del que habla en lenguas. Y pídele al Señor que te dé. O sea, entonces si esa persona lo trabaja y se pone en oración, y se pone en oración, y se pone en oración, entonces viene el Señor, entonces le va a decir dos cosas, o una u otra, de las dos. Sobre poco te puse, sobre mucho te pondré. Yo te puse a orar, te pusiste a orar, obedeciste. Ok, entonces entra en el gozo de tu Señor. O sea, Cristo comió contigo y tú comiste con Cristo. ¿Y qué va a hacer Cristo? Te va a dar el entendimiento de lo que estás orando. Ahora ya vas a entender lo que estás diciendo. O sea, Cristo aumentó tus riquezas. Hay personas que tienen el don de hacer milagros y por alguna razón no lo están haciendo. Hay personas que tienen el don de sabiduría y no lo están poniendo a trabajar. Aunque siempre están las personas que sí están trabajando. Entonces, fíjense, aquí el gozo es un fruto del Espíritu. O sea, ya es Cristo en el corazón de las personas. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, viene y pasa y mira a unas personas ahí en la mañana y les dice, vénganse a trabajar, y se van a trabajar? Entonces pasa después, vamos a decir, a mediodía, y hay personas ahí pidiendo trabajo, buscando trabajar, y les dicen, ¿no han trabajado? No, pues no, vénganse a trabajar. Entonces, cuando pasa ya, vamos a decir, a las 3 de la tarde, y todavía hay personas ahí que quieren trabajar. ¿Y qué? ¿Por qué están ahí de ociosos? ¿Por qué no han trabajado? No, pues nadie nos ha dado trabajo. Vénganse a trabajar. Entonces, se los llevan a trabajar. Entonces, a la hora del pago, que era un denario, simbólicamente, en este caso el denario es el gozo de tu Señor, comienza con el que empezó a trabajar más tarde. Entonces al que le da uno, le dice, ¿trabajaste? Sí, mira Señor, aquí está. Entonces, qué bueno, hombre fiel, ¿verdad? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces viene al que le da 2 y le da lo mismo. Entonces el que tiene 5 talentos, a lo mejor el que tiene 5 tiene, qué sé yo, 1,000,000 vamos a decir, 1,000,000 de personas, pero a la hora del pago, el pago es el mismo. El pago es el mismo para una persona que tiene 1,000,000 que para una persona que tiene 5 personas en su congregación. El pago es el mismo. Entonces, donde está el problema, a veces, porque Jesús advierte que el que trabajó todo el día esperaba al más. Entonces dice, a ver, ¿por qué tú, por qué a ellos les das un denario y nosotros que trabajamos todo el día nos da lo mismo? Entonces ya le dice que bueno, es mi dinero, que no puedo hacer yo con mi dinero lo que yo quiera. En este caso, el dinero de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, pura felicidad. El pago es el mismo. Ahí es en donde no debemos. A mí el Señor hace unos años
me dio ese, vamos a decir, ese warning. No tengas envidia de nadie. Entonces yo me quedé, Señor, pues yo nunca he sido envidioso, que yo sepa, pero por si me lo dijo, bueno, pues por algo me lo está diciendo y el Señor me lo mostrara. El Señor me lo mostrara. Entonces yo digo, bueno, a lo mejor yo voy a tener, ahorita yo miro, hay 2 personas que siguen el canal. ¿Y cuántas van a ser? Bueno, el Señor ya me habló en un sueño, no son muchas personas, pero pudiera ser que 1 o 2 de estas personas pudieran tener millones. Pero algo que tienen que tener claro es de que entre más humilde la persona, entre más necesidad tiene de Dios, más le va a dar Dios. Más le va a dar Dios. Kevin, Dios, yo no sé quién es. Dios te puede usar a ti para que vayas y les hables a tú ya sabes quién, porque el Espíritu Santo te lo tiene que estar diciendo, que sí los ama. Entonces, por ejemplo, si a mí el Señor me dio el don de ciencia, yo no lo sé. Por ejemplo, el don de hacer milagros es tal vez el que más le sorprende a la gente. Yo estoy orando siempre por ustedes. Yo ahorita a la fecha nada más conozco así a Felipe y a Kevin. Hay más, sí, o vendrán más. Ya el Señor ya me lo mostró. No son muchos. Pero tengan en cuenta, no piensen que no son nada en este mundo. No hagan eso. Dios los está llamando para que trabajen en sus negocios. ¿Cómo? A lo que los está llamando Dios, y ustedes deben de saber. Y si todavía no lo saben, pregúntenles al Señor. Su Señor les dijo, ahora, si hay una persona que está siguiendo este canal y yo no lo sé, simplemente mándeme no un like, sino simplemente Dios le bendiga, hermano. Tan simple como eso. Es bíblico. Hágame saber alguna persona si está siguiendo este estudio, por lo menos hágame. Es bíblico. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿Se fijan? Acuérdense, los cobardes no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Ok? Y la valentía no la da Dios. La valentía no la da Dios. Nomás debemos de ser honestos. Entonces, si el Espíritu Santo, por ejemplo, si te dice, ve y háblale de Cristo a tu vecino, a lo mejor tienes miedo. Bueno, no pienses en tu miedo, no pienses en ti, no pienses en que se van a burlar de ti, tú simplemente ve. Tú ve, obedece. Y Dios te va a ayudar a dar palabra, porque no vas a ser tú, es Dios obrando en ti a través del Espíritu Santo. Y tú le vas a hablar de Cristo, ¿cómo? Ni hasta tú mismo te vas a quedar asombrado. Tú simplemente obedece. Obedece, es todo. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros. Es simbólico, hermanos. A los banqueros, si al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Con los intereses. Quítenle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene se le dará y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas y afuera. Una persona que no trabaja los dones del Espíritu Santo, Cristo mismo, ¿por qué? Y el ejemplo claro es la higuera de la que Cristo quiso comer.
No era el tiempo de dar higos, pero Cristo quiso comer de esa higuera y no le dio. ¿Y qué dijo Cristo? Nunca más vuelvas a dar fruto. Y se secó. Entonces una persona puede tener un don espiritual, pero si no lo trabaja, lo pierde. Y ay de él o de ella. Le va mal, hermanos. Le va mal, porque si ya Cristo vino y no le dio de comer, vayan y lean Jeremías 2. Ahí está. Aunque la vea sufriendo, no. De hecho, fíjense bien, les voy a dar un versículo aún más, todavía más doloroso. Acuérdense, viene una persona cristiana en medio del sufrimiento y le dice, Señor, ábreme. O sea, quiere tener gozo, quiere tener paz, quiere tener benignidad, quiere amar. Le está orando a Dios. Y básicamente ya tiene don espiritual, pero nunca lo trabajó. ¿Saben qué va a decir Cristo? Porque Cristo viene a comer, pero si no hay nada, entonces no hay fruto. Entonces va a decir, no te conozco, no sé quién eres. No sé quién eres. ¿Se acuerdan cuando Dios expulsó al endemoniado que tenía como 4,000 demonios? Le preguntó, ¿quién eres? Y el endemoniado le dijo, soy legión, porque somos muchos. Entonces una persona que recibe un don de Dios y no lo trabaja, se puede convertir como este endemoniado de legión. Da escalofrío pensar eso, hermano. Entonces, si nosotros debemos de ser obedientes al Señor, debemos de trabajar. No vamos solos, el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, el miedo, el temor y todo eso no viene de Dios. Entonces, se trata de ir conociendo. Entonces, yo lo estoy compartiendo aquí. Entonces, hay personas a lo mejor que han comenzado a mirar este canal y luego lo dejaron. Bueno, ¿verdad? Dios tiene todo bajo control. Todo. Entonces, lo importante aquí es trabajar los dones espirituales. Okay, fíjense bien. Yo hace rato no sé si les dije en relación a María, ahorita me acordé. Resulta que viene Jesús a las bodas. Entonces están las bodas y se les termina el vino. Y entonces María les dice, hijo, se les acabó el vino. Y le dice, ay, mujer, dice, todavía no es mi tiempo. Todavía no es mi tiempo. He ahí la importancia de orar, hermanos. Nosotros somos María simbólicamente. Nosotros somos María, debemos de orar unos por otros. Para que Cristo pueda comer en las bodas. El vino es el simbólico del Espíritu Santo. Entonces, no es el tiempo de que una persona dé fruto. Pero si nosotros vamos a decir, Pablo estuvo ahí cuando mataron a Esteban. Entonces, ¿qué dice Cristo? Oren por los que los persiguen. Entonces, Saulo era conocido porque perseguía a la iglesia para matarlos. O por lo menos para entregarlos. Entonces, los apóstoles y las demás personas empezaron a orar por Pablo. Ahí simbólicamente están obrando como madre. El hijo, en todo caso, sería Pablo. Señor, te pedimos por Saulo, Señor, que nos está persiguiendo, Señor. Bendígalo, Padre, bendígalo. Oraron por Pablo y resulta que Jesús mismo llamó a Saulo y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues?
Señor, yo no te persigo. Sí, cuando persigues a uno de mis hijos, me persigues a mí. Y quedó ciego. Ahí está la tribulación de Pablo. Ya traía tribulación, porque estaban orando por él. Y él se sentía mal por la muerte de Esteban, sobre todo. Se sentía mal. Entonces, y por eso Cristo le dijo, duro es dar contra el aguijón. O sea, él estaba sufriendo porque no le agradó la muerte de Esteban. Él sufría. Pero él seguía persiguiendo a los cristianos. Por eso Cristo le dijo, duro es dar contra el aguijón. Cosas contra el aguijón. O sea, hagan de cuenta que Cristo le estaba picando acá como si él fuera un caballo. Vamos a decir acá atrás, en las sentaderas, en el trasero, picándole ahí con el aguijón, y el caballo aventando patadas. Y entre más patadas avienta, más duro le da el aguijón. Entonces Jesús le dice, duro es dar patadas al aguijón. O sea, te va a picar más. Entonces ya le dice, ve a tal lugar porque me vas a servir. Pero iba ciego. Entonces tuvieron que orar por él. Eventualmente, y Pablo lo menciona, él tuvo que enceguecer. O sea, Dios con su siendo ciego, el Señor lo tuvo que cegar para venir de cero. Sí, o sea, que él no era nada en referencia a la ley. Dice, yo soy fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, nadie me gana. Pero todo eso lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque no le entendía, todo era simbólico. Entonces ya cuando Cristo mismo le enseñó. Lo que vivieron los apóstoles, Cristo mismo se los enseñó. Pablo no estuvo en la última cena, pero Cristo mismo le enseñó cómo fue en la última cena. Él mismo lo habla en 1 Corintios 11. Fíjense bien, aquí está la parábola de la fiesta de boda. Respondiendo Jesús, Mateo 2, 22 del 1 al 10. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. En este caso el rey es nuestro Padre Dios y Cristo es su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Los convidados a las bodas eran los judíos, simbólicamente. Mas estos no quisieron venir. Ahora, simbólicamente para nosotros, Dios manda hacer unas bodas, ¿ok? Manda llamar a los convidados. Estos son todos los que se congregan en las congregaciones cristianas. Entonces, especialmente los más religiosos son llamados, y aquí está, fíjense, mas estos no quisieron venir. No quisieron. Entonces no es que Cristo les cierre las puertas, es porque no quieren que Cristo viva en sus corazones. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Vengan a las bodas. El novio es Cristo. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron a su labranza y otro a sus negocios. A sus negocios, porque en la ley decía que había que trabajar los negocios. Entonces la gente pensaba, ahí, por ejemplo, cuando vino el rico, tenía muy buenos negocios, le iba bien. Cuando Cristo le dijo, ve, anda y vende lo que tienes, dale a los pobres y luego ven y sígueme. Y él no quiso. Y Jesús les dice, qué difícil es para los que tienen las riquezas entrar en el reino de Dios. Entonces los discípulos dijeron, pues si a este que obedece, que es muy obediente y Dios lo ha bendecido porque es muy próspero, tiene mucho dinero, es difícil.
Y Pedro, que siempre era bien preguntón, dice Pedro, a ver, Señor, nosotros dejamos todo, ¿qué nos espera? Y Cristo les dijo, yo les aseguro que ustedes van a recibir 100 veces más. Vamos a decir que Pedro tenía 10 hijos, porque los judíos siempre tuvieron muchos hijos. Vamos a decir que Pedro dejó a sus 10 hijos y a su esposa, con la que tenía problemas, y sobre todo por su suegra. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque Jesús engrandeció a Pedro cuando la suegra se enfermó. Como diciendo, wow. O sea, imagínense, por ejemplo, la suegra de Pedro. No, diciéndole a su hija, no, hombre, con este te vas a morir de hambre. Este no te va a sacar de la pobreza, mejor agárrate otro. Y y la suegra hablándole mal a la hija. Y la hija, pues, la esposa de Pedro ahí, pues ahí causándole problemas a Pedro. Entonces a Pedro no le fue difícil dejar a su esposa, pues quien quiere, vayan y lean las escrituras en relación a la gotera. Una mujer rencillosa, una mujer peleonera, es como una gotera en la lluvia. ¿Quién quiere vivir con una mujer peleonera? Nadie. Es como vivir con un león en una jaula. Entonces viene Jesús y llama a Pedro. Simón, sígueme. No, hombre, pues cómo no te voy a seguir, Señor, si tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, Pedro se puso a predicar la palabra de Dios. Entonces le dice, a ver, Señor, nosotros dejamos a nuestras familias. Entonces, si Pedro tuvo 10 hijos, tenía 10 hijos, dice, yo les aseguro que ustedes van a tener 100 veces más. Jesús no está cotorreando, hermano, no está echando mentiras. Pedro, si tenía 10 hijos, por lo menos tuvo 100 hijos espirituales. Marcos era uno de ellos. Marcos era el que escribió el Evangelio de Marcos. Entonces, él fue próspero, tuvo muchos hijos. Y ahí la importancia de trabajar para el reino de Dios. Ahora, unos dan al 30, otros al 60, otros al 100. Pero todos dan, si obedecen al Señor. Y no se trata de que el que tiene 30 le va a tener envidia al que da 100. No, o sea, debemos de orar unos por otros. Ahora, déjenme decirles esto, hermano. Yo les iba a hablar un poco de política, ya una vez lo hice. Está el capitalismo y está el socialismo, o el comunismo, los extremos. Dios nos habla a través de esas dos ideologías. Aquí yo les estoy hablando de negocio, les estoy hablando de capitalismo. Pero también el comunismo aparece en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, las personas que seguían a Cristo vendían sus heredades y ese dinero venían y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Pero hubo uno que vino y supuestamente se hizo discípulo y no vendió, o sea, vendió su heredad, pero se quedó con la mitad. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Pedro, y entonces Pedro fue y encaró a Ananías. Y le dijo, Ananías, ¿en cuánto vendiste la propiedad? En tanto, vamos a decir, valía $100,000. ¿La vendiste en $50,000? Sí, dice, pues yo traje los $50,000. ¿Por qué le echas mentiras al Espíritu Santo? O sea, no es a nosotros a quien nos estás echando mentiras. Es al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque iba con falsas intenciones, hermanos. En realidad no era porque creía, era porque él en realidad quería más dinero. Si él tenía $100,000, él sabía que, porque lo había visto a través de los fariseos, que él podía tener aún $1,000,000. No era en realidad a Cristo al que estaba siguiendo, sino era al dinero. Entonces le dice, ¿por qué echas mentiras al Espíritu Santo? Le dice, ¿no te podías tú quedar con tu dinero?
O sea, ¿para qué andas de mentiroso que sigues a Cristo y en realidad a ti lo que te encanta es el dinero? Entonces, Pedro dijo, hasta aquí llegaste, no más, y murió. Y murió. Llega su esposa. ¿En cuánto vendió la heredad tu esposo? En 50,000. Mira, ahí vienen los que acaban de enterrar a tu esposo. Para allá vas. Y cayó muerta también. Esto es literal, hermanos. Esto no es un juego. Entonces, que no nos sorprenda ver cuando las personas que andan trabajando por amor al dinero, engañándose a sí mismo y queriendo engañar a Dios, caigan muertos a diestra y siniestra, de una forma o de otra. Entonces, el hecho de que hay una ideología que habla sobre el capitalismo y estudiar el capitalismo habla simbólicamente del reino de Cristo. Yo les estoy hablando aquí directamente en relación al capitalismo de Dios. Nosotros somos vamos a decir, la materia prima, nosotros somos el oro. Entonces, en la ideología, por ejemplo, del comunismo, y nosotros, ya sea que gobierne un capitalista o gobierne un comunista, nosotros nos debemos de someter a las autoridades, independientemente. Nos debemos de someter. La gente que está en Venezuela se debe de someter a Maduro. Acá, pero yo sé que, y fíjense el problema del comunismo. El problema del comunismo es de que mucha iglesia busca, vamos a decir, buscaron en Chávez a un salvador. Y Chávez no era el salvador de Venezuela. El salvador de Venezuela es Cristo, hermanos, venezolanos. Si alguno llega a mirar esto. El salvador de Argentina no era ni Perón, ni nada, no. El salvador es Cristo. Ahorita acaba de llegar el comunismo a Chile, apenas hace 2 semanas. Acaban de elegir a un comunista. Vean lo que va a pasar en Chile. Porque ponen la confianza en un hombre y no en Cristo. Ustedes van a ver el capital, el dinero que hay en Chile, ya se está yendo. Ya se está yendo, sobre todo el capital americano. Va a salir de Chile. ¿A dónde se va a ir? A México va a llegar mucho dinero. Ahora estoy comprendiendo porque una vez yo escuché que México de alguna forma va a llegar mucha riqueza, literalmente. Ahorita ya estoy mirando y digo, bueno, algunos chilenos se van a ir a México. Aunque es simbólico. Es simbólico. En México, obviamente yo nací en México. Yo siempre estoy orando por mi nación. Pero sobre todo yo oro por la iglesia. Porque eso es lo que el Señor me dice. Yo oro por mis hermanos en Chile para que no pongan la mirada en su presidente comunista. Yo oro por mis hermanos, he orado por mis hermanos capitalistas que tenían la mirada en Donald Trump. Porque Donald Trump no es el Salvador, es Cristo. Entonces donde se equivoca la iglesia es cuando pone la esperanza en México está Obrador. Entonces debemos de orar. Yo oro por Obrador para que no provoque una guerra civil, porque si hay algo que tienen, siempre andan promoviendo la lucha de clases. Entonces ahorita que ya está en el poder, y yo no quiero meterme mucho ahí, pero fíjense, esta es la ideología que está escrita en el manifiesto comunista, en relación al comunismo, y en relación al capitalismo es de que en el capitalismo hay que dejar que la gente tenga su negocio y hay que darle la libertad. Hay que darle la libertad para que su negocio prospere, o sea, que el gobierno no se entremeta. Hasta cierto punto se ocupa algo de ayuda para que una persona, o sea, para prevenir el monopolio, para que la persona que tiene mucho, no, si hace falta de la izquierda,
es así, para que el de la izquierda pelee un poco, para que el que tiene monopolio maneje los precios. Entonces tiene que haber competencia, en el capitalismo hay competencia. Entonces, por decírselos en una forma simple, hay dos taquerías. Por decir, yo ahorita no sé cuánto vale un taco en México, pero vamos a decir que los tacos valen 10 pesos. Entonces hay dos taquerías en México, vamos a decir en la colonia, qué sé yo, en la colonia Atlas, hay dos taquerías y las dos taquerías venden los tacos a 10 pesos. Pero resulta que la carne vamos a decir, de Panchito, tiene más carnita y está más bueno el sabor, la salsita está más buena que la de Juanito. Entonces están en la misma colonia. ¿Quién va a vender más? ¿Valen a 10 pesos? Pues lo más probable es que Panchito, porque están más buenos. Entonces resulta que uno mira ahí y dice, no, pues este en realidad. Entonces viene otro y mira el negocio de Panchito que le está yendo bien. Entonces él empieza a hacer los tacos igual que Panchito o más buenos y los va a vender también a 10 pesos. Entonces ya ahí se va a mover el negocio un poco a esta tercera persona. Entonces, al último, el que viene decidiendo quién tiene éxito y quién no es el que compra la mercancía. En el sistema comunista vamos a decir, Juanito o Panchito es el que va a hacer los tacos para todos. Entonces, como no hay competencia, eventualmente Panchito pudiera dejar de hacer la salsa de calidad y probablemente usar una carne más barata, ponerle más cosas más baratas. Entonces, los tacos ya no van a saber igual. Ahí simbólicamente está hablando de la iglesia, hermanos, el capitalismo y el comunismo. Entonces, no hay que andar, entre menos gobierno, más va a crecer, o sea, va a haber más millonarios. Pero en realidad es porque le están ofreciendo un producto, un servicio mejor. Y eso de que ahora, de que cada vez hay más, el rico cada vez es más rico y el pobre cada vez es más pobre, no es cierto, hermanos. No es cierto. Eso es algo que viene del comunismo para dividir. En México no se vive igual que a principios del siglo XX. Aún con el PRI, vamos a decir en el PRI, en el 70, en el 80, la pobreza no era más grande en 1975, 1980 que en 1900. No lo era, hermanos, que gobernaba Porfirio Díaz, un dictador de la derecha capitalista. Entonces no era más pobre, vivían mejor. Y yo les aseguro que ahorita en el 2021 la gente vive mejor que en 1975. ¿Por qué? Y resulta que ahorita hay más ricos en México. Y de hecho muchos se hicieron ricos transearon, sí, que hay gente que transea, sí, pero todos transean. O sea, aquí es donde está el error del comunismo. Siempre están en contra de las lacras, les llaman lacras, de la derecha, de los conservadores que siempre están robando. Pero resulta que el que está en el poder y no tiene temor de Dios, ya sea capitalista o ya sea comunista, los dos son tranzas, porque resulta que llegó Fidel Castro a Cuba a expulsar a un presidente tranza, puesto por Estados Unidos, dicen. Pero resulta que el único que vivía bien en Cuba era Fidel Castro y su familia. O sea, no era diferente del que expulsó. Y lo mismo pasó en Rusia, lo mismo pasó en Rumanía, en Hungría, en Polonia, en todos los países comunistas. O sea, fue lo mismo. Pero, la gente perdió su libertad. Porque como en el comunismo hay más gobierno.
Eso nos habla para que en la iglesia no andemos de metiche en los negocios de nuestro Padre Dios. Y eso es lo que dice Pablo. El que no trabaje, que no coma. Yo ya hice ese estudio. O sea, vamos a decir, yo ando predicando, ¿verdad? Y vamos a decir que yo comienzo, por ejemplo, una célula en una casa y eventualmente ahí está la iglesia y eventualmente llegan a ser 50 personas. Y luego entonces viene una persona de metiche, así como llegaron a la iglesia de los colosenses. Viene de metiche, que no predica, no, o sea, no hace nada, pero viene de metiche a donde yo estoy trabajando. O sea, es predicador. Ahí está hablando de un predicador. Entonces dice Pablo, no. El que no trabaja, que no coma. O sea, sáquenlo. Esa persona que anda de metiche, no. Vete a trabajar tú. Ve a predicar la palabra de Dios. Comienza una célula, comienza ahí y entonces podrás comer del fruto. O sea, vienes y te metes a donde ya otra persona. Aquí también quiero mencionar esto. Yo nunca voy a hablar de los sacerdotes católicos en general. En general. Yo no conozco a cada sacerdote personalmente, obviamente. Pero a mí los primeros que me hablaron de Cristo fueron sacerdotes católicos. Ellos sembraron en mí la semilla. Uno siembra y otro cosecha. Entonces, ¿yo cómo voy a hablar mal de ellos? No puedo hablar mal de ellos. Puedo hablar de la doctrina fuera de Cristo, lo que está fuera de Cristo, pero no puedo hablar mal de ellos. Entonces, ya en el fruto, la mayoría de sacerdotes, yo digo que la mayoría de sacerdotes, sus intenciones son buenas, de servir a Dios. O sea, ¿quién va a querer estar en un lugar ahí para o sea, de acuerdo a la doctrina, no tener sexo, dedicarse solamente a Dios, y luego no tienen la doctrina correcta? Pues es obvio que tienen problemas. Pero en general ellos tratan de amar al prójimo, tratan de servir. Entonces lo más importante es que ellos prediquen a Cristo. Y muchos lo hacen, pues yo conocí muchos. Del sacerdote, ya se murió el sacerdote del que yo más le tuve respeto, se llamaba Joaquín. Él siempre andaba predicando a Cristo, predicando del amor. O sea, me hablaba de Cristo. O sea, ¿yo cómo voy a hablar mal de él? Eso se puede decir que fue mi madre en la iglesia. Él sembró, y a través de una predicación de una persona, el Señor me abrió el entendimiento con un simple evangelio de un minuto, de 2 minutos, un minuto, en donde otra persona, se puede decir, completó para que yo entendiera el evangelio. Pero el crecimiento lo da Dios, el Espíritu Santo. Entonces debemos de tener en cuenta esto, hermanos. No debemos, hay guerra, ahorita hay una guerra simbólica ahorita en todo el mundo. En todo el mundo. El comunismo se está propagando, sobre todo en América Latina. Argentina, Perú, Chile, México, Nicaragua, Brasil anda tambaleando, Colombia anda tambaleando. Y tienen algo en común. Están en contra del dólar americano. O sea, la envidia siempre, la envidia de los americanos, de los yanquis, de los imperialistas. Y la mayoría ni sabe lo que dicen. Simplemente repiten lo que escuchan. Resulta que Dios en el siglo XX y lo que va del XXI, Dios escogió a esta nación para liderar al mundo. ¿Por qué, hermanos? Se los voy a decir así, enfáticamente. Porque aquí ha estado la iglesia más grande del mundo. Por la obediencia de un grupo de personas, y no es más allá de la tercera parte. Si es una nación, por decir, de 300 millones, que es un poco más, pero 100 millones están caminando ahí, son cristianos, y hay una tragedia en alguna parte del mundo y ahí está la gente. Si hay alguna nación
que ayuda a su prójimo es Estados Unidos, hermanos. Pero esto a veces no se los dicen. ¿Por qué? Porque es una nación cristiana. Pero obviamente se profetizó que iba a llegar el comunismo a crear división. Entonces, ¿por qué? Porque la gente anda caminando mal. La iglesia anda caminando mal. Como siempre, siempre ha sido así. Entonces, va a haber un ajuste. Hay un ajuste. China estuvo creciendo porque dejaron a la iglesia predicar el evangelio, independientemente de la denominación. La iglesia católica tiene mucho predicando a Cristo en China. Yo ya les dije, yo estuve en un seminario en donde en ese seminario todas las personas que salieran de ahí íbamos para China, de misioneros. Eso nos lo decían. Yo no duré mucho en el seminario, duré muy poquito, pero yo ya sabía para dónde iba si yo terminaba siendo misionero de ese seminario. Entonces, por eso yo sé, y estoy hablando de los años 70, que todavía estaba el comunismo. Entonces, de alguna forma llegó, el cristianismo fue creciendo en China, pero, y por eso se puede reflejar la prosperidad financiera, capitalista, pero es gracias a la obediencia de esos cristianos que están en China y están caminando con el Señor, y de que el gobierno les dio permiso. Pero resulta que ya el Partido Comunista, que básicamente son como 100,000 personas gobernando a 1,000,000,000 de personas, se han metido contra Dios. Les empezaron a dar Biblias. Ya, por ejemplo, cuando habla de Cristo, le cambiaron, que en lugar de predicar a Cristo, ya predican que hay que hacerle caso al gobernante de China. Entonces, hay una profecía en relación a eso. China, por haber hecho eso, ya está siendo castigada, porque está peleando contra Dios. Entonces, una nación como China no puede vencer. Entonces, si hay algo ahorita que tienen en común las personas que siguen el comunismo, no, que China ya tiene armas, y China esto, y China el otro, se enfocan más en las cosas de, bien pudieran tener 100 más bombas nucleares que Estados Unidos y la OTAN, y el que se mete contra Dios no puede permanecer. Entonces hay un ajuste. Al último, ¿quién es el que va a salir victorioso? El que tiene la mirada en Cristo, no en su presidente, no en el sistema. En el sistema que estemos, una persona que tiene a Cristo es feliz, es feliz. La gente que tiene a Cristo en México es feliz, la gente que tiene a Cristo en Estados Unidos es feliz, la gente que tiene a Cristo en Venezuela es feliz, aún ahorita con Maduro, que hay mucha necesidad, pero a mí no me cabe la menor duda de que los verdaderos cristianos que siguen a Cristo tienen comida, no les falta nada, porque es promesa de Dios, hermanos. Ahora vamos a los dones. Los negocios de Dios, hay que cuidarlos. Están los dones espirituales, no voy a hablar del amor, me voy a enfocar en los dones espirituales, que es 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como si os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Los mormones le llaman a Jesús Señor. A los católicos, los adventistas, yo he visto testigos de Jehová. No puedo decir que todos, no conozco bien la doctrina, pero de alguna forma hablan acerca de las limitaciones de Cristo. Bueno, Cristo mismo las dijo.
Ah, pero hay testigos de Jehová que reconocen a Cristo como su Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. O fíjense, ministerios, perdón, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ministerio, dones, ministerios, operaciones. Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. O sea, para edificación. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. El que habla de Cristo es sabio. A otro, palabra de ciencia. Conoce las Escrituras y entenderlas. Según el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu. A otro, fe. Por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades. Por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Uno puede discernir con la palabra a través del don de ciencia, pero también hay un discernimiento de simplemente mirar a una persona y en la medida que va hablando, no, este no, aquí este no es de Dios, pero es por el Espíritu. A otro, diversos géneros de lengua. Diversos géneros de lengua. Y a otro, interpretación de lenguas. Hay lenguas. Por ejemplo, vamos a decir, yo voy a China. Yo no sé hablar chino. Y el Señor me puede decir, ok, predícale a esa persona que va por ahí. Vamos a decir que es mandarín, porque hay muchos idiomas. El más común es el mandarín. Hay otro muy común, el segundo, no, ahorita no recuerdo. Entonces yo ahí puedo hablar el mandarín sin yo saber mandarín. Ese es un don, una lengua. Le voy a hablar en la lengua de esa persona y le voy a hablar de Cristo. ¿Qué le digo? Pues no sé, yo le hablé en esa lengua. Hay una lengua angelical en donde se alaba a Dios, pero la persona no entiende lo que dice. Por eso son diferentes géneros de lengua. Obviamente hay una lengua que ofende a Dios, pero ya no es del Espíritu Santo, sino es de Satanás. ¿Cómo saber cuando una lengua es de Dios y cuando otra es de Satanás? Aquí les va, para las personas que hablan en lengua. Si una persona que habla en lenguas, una vez que habla en lenguas, se siente bien, tiene paz, es de Dios. Pero hay personas que blasfeman a Dios en un idioma que no conoce, esa no es de Dios. Y de hecho muchas veces ni las pueden controlar, hasta se tapan la boca. O sea, por ejemplo, se agarran, y luego se agarran así. Ahí, porque Pablo dice, el Espíritu se somete a la persona. O sea, el Espíritu de Dios no va a venir y va a hacer un relajo ahí. Y no lo puedes parar. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. El Espíritu se somete a la persona. O sea, si el pastor te dice, calle hermano, calle. O hay interpretación aquí. ¿Hay interpretación aquí en la congregación de lengua? No, pues no, ok, cállese hermano. Déjeme predicar. Eso es lo que dice Pablo. Pero si hay una persona que dice, el Señor dice, entonces hay interpretación. Entonces la persona que está acá puede empezar a hablar en lenguas. En todo caso está profetizando. Y el profetizar, obviamente, tiene que llegar la palabra. Entonces ya el Señor dice. Entonces ya ahí ya sea que exhorta, edifica, lo que sea. Casi siempre es para edificación.
Y para edificación también viene la exhortación, lo que no están haciendo y lo que deben de dejar o de hacer, lo que están haciendo mal o lo que sea, pero todo es para edificación. Ah, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como, como Él quiere. Ahí está. Porque así, y fíjense bien, hermanos, yo necesito de ustedes, que por eso yo les digo, oren por mí. A mí el Señor me dio el don de ciencia, pero yo no les puedo decir a ustedes, no los necesito. Oren por mí. El Espíritu les debe de estar diciendo, compartan la palabra de Dios con otras personas. Entonces, yo trato de no compartan los estudios bíblicos. Yo no se los digo porque el Espíritu de Dios se los debe de estar diciendo. Entonces hay gente que le da vergüenza compartir un estudio bíblico. A veces comparten un meme acá, mira lo que le pasó a esta señora o este señor, da algo curioso ahí, o mira el perrito, pero no comparten un estudio bíblico. Ustedes comparten y ya dejen que el Señor obre en cada persona y oren para que llegue, como les digo, no para que yo sea famoso, no para que... Imagínense, se escribieron las cartas de Pablo y nadie las compartió. Pues no existiera la mayoría del Nuevo Testamento. No existiera. Entonces, ustedes deben de compartir estos estudios. No tienen necesidad de que yo se los diga. Tienen que compartirlos con la gente. Entonces, tampoco no se trata de un like o sea, lo más importante, hermanos, es hacer trabajar el cuerpo, su función. Y fíjense cómo lo dice Pablo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ahí está, vamos a decir que yo soy el pie, o yo soy el ojo, yo soy... Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ahora, si todos ustedes, conmigo mismo, tenemos el don de ciencia, pues ¿en dónde vamos a acabar? O sea, se necesitan todos los dones, se necesita trabajar todo. Por ejemplo, Pedro y Juan predicaron el Evangelio, pero ¿qué le predeció? ¿Qué pasó antes de que predicaron el Evangelio? Cuando se amontonó la congregación. Viene una persona y le dice, aliviáname, dame dinero, ayúdame, una limosna. Y Pedro le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. Y ahí está, un don espiritual, el de hacer milagro, levantar a una persona inválida. Y mucha gente lo conocía. Entonces la gente se amontonó. Entonces lo importante, que es bueno, imagínate una persona inválida sanar. Si yo fuera esa persona, ¿a poco no me va a dar alegría? Gracias, Señor, porque me levantaste. Pues de eso se trata. Pero lo más importante, hermanos, aunque no lo crean, se juntó una multitud. ¿Y qué hizo Pedro? Les predicó el Evangelio. Les predicó el Evangelio. Que no solamente es para levantar a inválidos de lo físico, sino de lo espiritual. O sea, sacarlos de la esclavitud del pecado, que están muertos cuando estábamos muertos en nuestros pecados.
Entonces es necesario poner por obra todos los dones. Entonces, yo no sé cómo lo va a hacer el Señor. Yo les digo siempre, yo aquí estoy haciendo discípulos, pero no míos, discípulos del Señor. Trabajen, oren, fíjense cuál es su don y en su tiempo, ya sea que Juanito y Panchito y qué sé yo, se va a juntar el grupo para andar haciendo sanaciones, para que se junte la gente y para predicar a Cristo y para estudiar la palabra de Dios y para llevar ahí la felicidad que la gente necesita, o sea, llevar a Cristo. De eso se trata, hermanos. Entonces no se trata de que yo siempre esté aquí predicando a Cristo, predicando a Cristo, predicando a Cristo, y ustedes haciendo lo mismo también. O sea, no, o sea, el Espíritu Santo va a repartir de acuerdo a como Él ve que es la necesidad. Si todo el cuerpo fuera ojo, o sea, si todos tuviéramos el don de ciencia, o vamos a decir, todos tenemos el don de hacer milagros, pero ¿qué nos vamos a ganar si andamos haciendo milagros pero no predicamos a Cristo? Se necesita todo, hermano. Una persona no puede hacer todo. Fíjense bien, esto hasta pudiera sonar herético, pero no lo es. Cristo nos envuelve a nosotros, nos mete en sus negocios. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces nosotros vamos a hacer de acuerdo a lo que Cristo está dirigiendo. Este que habla en lenguas, este va a hacer milagros, este va a hacer esto, este va a hacer el otro. Y debemos tener comunión los unos con los otros. Tenemos que tener comunión los unos con los otros. Entonces vamos a ir creciendo y eventualmente, de acuerdo a como nos diga el Espíritu Santo, Dios ahorita está formando, ¿verdad? Al que más necesita, más se le va a dar. Más se le va a dar. Entonces nadie se sienta menos o nadie se sienta más. Yo por eso les digo, no hagan de nadie en un ídolo. De nadie. Así como Pablo, ya ven, es bien típico. No, yo soy de Apolo, no, yo soy de Pablo. No, Pablo habla muy bonito. Y de hecho no hablaba muy bonito, él era tosco con sus palabras, pero tenía mucho conocimiento. Imagínate, había muchos milagros. Porque él tenía el don también ese, de hacer milagros, de expulsar demonios, literalmente, así. Entonces, no se trata de que una persona sea más que otro, no. Se trata de trabajar todos, tener la comunión y trabajar todos. Por eso yo le digo, oren por mí, yo oro por ustedes y vamos a pedirle al Señor, a nuestro Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, para que la iglesia vaya creciendo. No para que yo me enseñoree de ustedes o ustedes se enseñoreen de alguien, no, sino para ser uno. Solo, ya lo somos en espíritu, pero eventualmente el Señor se nos llama a hacer a lo mejor ir a algún lugar y qué sé yo, o sea, como está escrito. De lo que se trata es de que la gente tenga paz. Entonces tú no puedes predicar la paz si no la tienes. Pero ¿cómo llega la paz? Trabajando. Ya lo acabo de decir. Entonces, si todos fueran oídos, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, una mano, un ojo, un pie, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Yo nunca les puedo decir a ustedes, no los necesito. Yo los necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. Y Cristo no nos dice, no te necesito. Dios no es así, hermanos. Dios no es así. La cabeza no puede decirle a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ahí está. Son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos,
A estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, aquí está, dando más abundante honor al que le faltaba. Al que es más despreciado es el que más necesita. Por eso yo les digo, yo siempre digo, una persona, vamos a decir, una persona que lo han tratado mal desde niño, no sabe leer, no sabe escribir, pobres, nadie nunca le toma en cuenta, qué sé yo, o sea, de lo peor. Y luego peor, o sea, a lo mejor drogadicto, anduvo prostituyéndose, o qué sé yo, lo que sea. Pero entre más peor, más el Señor lo va a levantar. Porque la gente, cuando Dios sana a una persona, Cristo lo dijo. Cuando llegó Jesús, fue a la casa de Simón, fariseo, un fariseo que se llamaba Simón, y cuando llegó ahí, vino una mujer pecadora. ¿Por qué la conocía el fariseo? Lo más probable es que él tuvo sexo con ella, si no, ¿cómo la iba a conocer? ¿Cómo iba a saber que ella era una prostituta? O que vendía su cuerpo. Lo más probable es que se metió con ella. O andaba de chismoso. No, pues esa mujer es prostituta. Entonces resulta que llegó María Magdalena, de la que Jesús expulsó 7 demonios. Y Simón el fariseo dice, si este fuera profeta, supiera quién nos está tocando. Entonces Jesús, que podía leer el pensamiento de Simón, le dice, Simón, déjame preguntarte una cosa, algo así. Dice, había 2 personas que le debían vamos a decir, a un rey. Y uno le debía, por decir, $10 millones y otro le debía $10,000. A los 2 les perdonó la deuda. ¿A quién crees que sea más agradecido con el rey? Dice, pues yo creo que al que le perdonó más. Y dice, juzgaste bien, Simón. Dice, cuando yo llegué aquí, tú no me ofreciste agua para lavarme los pies. No me recibiste con un abrazo y un beso. No. Dice, esta mujer me lava con sus lágrimas y su pelo mis pies y no deja de besarlos. Yo te digo, Simón, que sus muchos pecados les son perdonados. Al que se le da más, al que se le perdona más, agradece más. ¿Quién es el menos agradecido? El religioso, hermanos. El religioso, o sea, yo voy a misa todos los domingos, yo me confieso, yo comulgo, yo nunca falto a la congregación, yo voy por aquí, yo voy por acá, y de repente llega un punto donde me sube la soberbia, y luego ya la gente me dice, oiga, ¿cómo está? Pues bien, ¿y cómo va el grupo de oración? Pues va bien, ahí, entonces ya. Y luego el sacerdote habla bien de mí, entonces ya vengo así bien orgulloso, ¿verdad? Ya. Y llega un punto en donde, ¿así trabaja Satanás? Ay, pues yo no le deseo mal a nadie, yo ando bien, yo obedezco. Y resulta, entonces cuando viene Cristo, ¿con quién va a estar más agradecido? Resulta que viene una persona, tranza, lo trataron mal en su familia, lo golpeaban, se hizo pandillero, anduvo en las drogas. Y un día llega a la congregación, se da cuenta que Cristo lo ama y le dice, Señor, gracias, Señor. ¿Quién le va a dar más gracia, al religioso o al pandillero, drogadicto, borracho? Va a ser más agradecido, hermanos. Esa es la realidad. El religioso siempre va a ser fariseo. Va a ser fariseo. ¿Por qué? No, pues yo no le deseo mal a nadie, yo esto, yo el otro. Cuando Cristo mismo dice, nadie es bueno. Todos son pecadores, todos.
Entonces, entre más religiosos, más tendemos a juzgar al pecador. He ahí la importancia de tener conocimiento para no envanecernos. El que se cree ser algo, dice Pablo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Nunca se nos olvide eso, hermanos. Por eso yo les digo, yo no sé por qué, por eso yo lo digo así, pero de alguna forma yo siento que Kevin ha sufrido. Por eso yo le digo, eres candidato, a lo mejor que Dios te use, dándote un ministerio que es de Dios, para que lleves el amor de Dios a las personas que lo necesitan. Sé humilde, reconoce al Señor en todo tu camino y te va a ir bien y Dios te va a usar para, igualmente a Felipe, igualmente, o sea, pero debemos de mantenernos siempre la mirada en Cristo Jesús, hermanos. Fíjense, dice, porque los que nosotros son más decorosos, no, vamos a decir que yo tengo decoro, porque tengo el don de ciencia y pudieran hablar muy bien de mí. No tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Por eso yo les digo, viene una persona y está sufriendo, uno no puede decir, ándele para que se le quite por pecador. No, debemos de tener misericordia de todos, comenzando con los que más sufren. O sea, ¿cómo le vamos a hablar mal a una persona que viene del mundo, pero viene buscando al Señor? Y viene dolido, viene porque vamos a decir, la vida lo ha tratado mal. Debemos de amarlo, debemos de sufrir con él, debemos de llorar con él o con ella. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces yo digo, ok, aquí entonces a lo mejor el Señor, por eso yo digo, a lo mejor el Señor le va a dar esos dones grandes para que yo no le tenga envidia, al contrario, gozarme para que el Señor te está usando de una manera increíble. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. ¿O quiénes son los más grandes? Los apóstoles, y luego los profetas, y luego los maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Fíjense, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Y fíjense, ahorita me viene a la memoria, de repente que yo he hecho oración yo recuerdo un día que estaba orando por una mujer que tenía cáncer, me dijo, yo oré por ella. Ahora entiendo que la mejor forma de a una persona para que la sane del cáncer es que conozca a Cristo. Porque conmigo no estaba la persona que tenía el don de Dios de simplemente decirle en el nombre de Cristo Jesús, te declaro sana de tu enfermedad. Y hay personas que la tienen. Entonces yo lo tengo, pero a través de la palabra de Dios. Toma tiempo. Pero hay personas con simplemente poner las manos o orar por esa persona y sánala al instante. Lo tienen, es un don de Dios, el don de hacer milagros, así como lo hizo Pedro. Entonces yo necesito de una persona que tenga el don de hacer milagros para reunir a la gente, para que venga, para yo venir y predicarle el evangelio, o simplemente para que la iglesia se reúna y pueda yo hacer mi trabajo de enseñar para que ellos también sean discípulos, porque ese es mi trabajo, hacer discípulos.
Entonces yo necesito de los que tienen el don de hacer milagros. Yo tengo necesidad de los que hablan en lenguas para que oren por mí, para que se la pasen orando, para que la iglesia crezca. No para que la gente se la pase ahí viendo televisión o yéndose a los bailes y descuidan la oración. Todos ocupamos de todos. Y ocupamos orar por los que hablan en lenguas, para que el Señor les abra el entendimiento y en realidad tengan la fe, para que ya no anden con miedo. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Hablas en lenguas? Está una persona que habla en lenguas, vamos a orar por él o por ella. Porque todavía no cree al Evangelio. Todavía no cree, entonces hay que orar por esas personas. Pero la que habla en lenguas, ora. Tú ponte a orar. Eso es lo que dice Pablo. Tienen dones, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores. Procurarlos. Procúrenlos, hermanos, procúrenlos. Ahora, aquí yo no terminé, dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente, es el camino de Jesús. Eso yo siempre estoy hablando de ello. Pero no quiere decir que si yo siempre estuve hablando de Jesús, no vamos a descuidar los dones espirituales. Proverbios 18:1. Su deseo carnal busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Ahí está, el que no trabaja, que no coma. Ya hice yo un estudio y creo que así le puse, el que no trabaja, que no coma, no es lo que la gente piensa, algo así. Fíjense, yo les voy a leer aquí en relación a lo que estamos estudiando, que habla de negocios, la mujer virtuosa. Se lo voy a comenzar en el 10, que está en Proverbios 31. Mujer virtuosa o iglesia virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. En su iglesia, una iglesia virtuosa. Y no carecerá de ganancias. Aquí no se trata de hacer dinero, hermanos. Se trata de ganar almas. Ganar almas. Y ganando esas almas para que Cristo venga y more en los corazones, para que tengan felicidad. Para que puedan amar, para que puedan gozarse, para que puedan tener paz en sus corazones. Okay, eso es ganar las almas. Le da a ella bien y no mal. Pero también es literal para las mujeres. Es literal para una mujer. Esto es lo que debe de hacer una mujer con su marido. Todos los días de su vida. Las mujeres por naturaleza son trabajadoras cuando aman a sus esposos. En una familia cristiana. Ya por naturaleza así son. No hay necesidad que nadie se los diga. Así son por naturaleza. Dice, busca lana y lino. Y con voluntad trabaja con sus manos. No hay necesidad que, vieja, ponte a trabajar, voy a hacer eso. No. Lo está haciendo por voluntad propia. Porque ama a su esposo. ¿Cuándo es cuando la mujer se empieza a rebelar? Cuando siente que su esposo no la ama. Ahí es cuando se revela. Ahí es cuando dicen, hombre, yo no le voy a... De repente si le está lavando los calcetines, hombre, le estoy lavando los calcetines a este que le apestan las patas. De repente cuando se casó y su esposo roncaba y estaba a los ronquidos del esposo, hasta le gustaban sus ronquidos. Pero ya cuando la mujer se siente despreciada de su marido, dice, no deja dormir. Y reniega. ¿Por qué? Porque no se siente amada. Eso es la iglesia que no se siente amada. ¿Pero por qué no se siente amada? Porque no tiene conocimiento. Todavía hay mujeres, todavía hay personas que dicen, ¿cómo sé que Dios me ama? ¿De verdad? Entonces no entiendes el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo creo que lo voy a hacer literalmente. Literalmente lo voy a hacer así. Paso por paso, paso por paso. Ese es el siguiente estudio que voy a hacer. Dice, no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida, no nada más unos, todos los días de su vida.
Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad, ahí está, y la compra, y planta viña de fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Una mujer, vamos a decir que está en la carne. Está, por ejemplo, ahí don Manuel, que tiene una tienda y él anda siempre ahí trayendo ahí para surtir su tienda. Y luego viene su esposa y le ayuda y anda viendo ahí cuando don Manuel anda descansando, ella anda cobrando, anda viendo que no la roben, eso es en la carne. ¿Qué tenemos que hacer en el espíritu? Lo que hace la esposa de don Manuel, lo que esta es la mujer virtuosa. Anda viendo ahí que no se roben, anda viendo, mirando, vistiendo a las personas. ¿Cómo vestimos a las personas, a las ovejas? Con el evangelio, hermanos. Con el evangelio. Es como nave de mercader. Traen su pan de lejos. ¿De dónde viene el pan? Del cielo. El pan bajado del cielo es Cristo. Es lo que yo siempre estoy haciendo en relación al pan. Se levanta aún de noche y da comida a su familia. En todo caso, la predicación. Andando de noche, o sea, andamos como de noche y no de día. Porque vivimos en un mundo de noche. ¿Quiénes son los que andamos caminando como de día? Los que andamos caminando en el Espíritu. Pero andamos en un lugar como de noche, en la oscuridad. Considera la heredad y la compra. Y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de sus fuerzas sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Los negocios de nuestro Padre Dios, los negocios de Cristo, ¿van bien o van mal? Su lámpara no se apaga de noche. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces vivimos en la noche. Va a venir Cristo, nuestro esposo. Tenemos que mantener la lámpara encendida con aceite. Podemos tener la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies, pero necesitamos del Espíritu Santo, o sea, necesitamos orar también, no nada más leer. Leer y orar, estudiar y orar. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca para vestir, o sea, es la palabra de Dios. Alarga su mano al pobre. ¿Quién es el pobre? El que tiene la confianza en este mundo, sobre todo en las riquezas. Debemos de predicarle a los millonarios, a los ricos. Hay que predicarles. Ese es el pobre, el que tiene la confianza en el mundo. Vayan y vean ahí el mensaje a la iglesia de la Odisea. Tú dices, porque tienes dinero, no me falta nada, y no sabes que eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque tienen la confianza en el dinero. Entonces tenemos que orar por los que tienen dinero. Y yo termino, hermanos. Les voy a leer algunos versículos en relación al interés. Deuteronomio 23:19. No exigirás de tu mano interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Por ejemplo, yo estoy en un trabajo y me dicen, invierte en esta compañía, por decir Frito-Lay. Frito-Lay, el dueño de Frito-Lay es PepsiCo, la compañía de PepsiCo. PepsiCo es dueño de muchas compañías, entre ellas Frito-Lay, Domino's Pizza, Pizza Hut, como corporación tiene muchas. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en Frito-Lay, o trabajo en la Pepsi, o trabajo en Domino's. Y me dice, hey, ¿sabías de invertir aquí? Si tú inviertes tanto dinero, nosotros te ponemos otro dinero. Eventualmente eso es cobrar interés, porque la compañía anda buscando intereses. Ahora, hay personas que lo hacen literalmente. Oiga, pues présteme $1,000. ¿Cuánto cobra? Pues te cobro el 20% mensual.
Usualmente aquí en Estados Unidos es prohibido, pero no quiere decir que hay gente que no lo haga. Pues la gente si tiene necesidad, pues no le hace, préstamelos. Y en un mes te pago, entonces ya en un mes van a ser, si me prestas $1,000, van a ser $1,200. Una persona que hace eso, y más con sus hermanos, está pecando grandemente contra Dios. 23:20, del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Esto es lo que hace la nación de Estados Unidos. Nehemías 5:7, 5:11, Proverbios 27:18. Quien cuida la higuera comerá de su fruto, que es lo mismo, el que mira por los intereses de su señor, o sea, cuidar de la higuera, tendrá honra. Tendremos honra, hermanos, no se desanimen. Escriban Proverbios 28:8, Ezequiel 18:8, 13, 17, Ezequiel 22:12. Ahora, no los mire de uno por uno, ahí ustedes medítenlos a ver si es en relación a los intereses en relación al banco y no a lo mejor intereses en relación al interés. Yo voy a terminar con 2 de Timoteo 2, del 1 al 4. Con esto termino. Pablo, que entiende muy bien la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, habla sobre los negocios de Dios. Y él tiene el entendimiento, fíjense bien. Aquí le dice a Timoteo hablándole como a un soldado. Lo más probable es que Pablo era un atleta y era soldado, porque le habla simbólicamente y obviamente Timoteo entiende esa simbología, analogía tomada de un soldado. Lo más probable que Timoteo a lo mejor había sido un soldado romano, qué sé yo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos. Ahí está la mujer idónea, la iglesia idónea, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Te van a despreciar, van a hablar mal de ti, y de hecho estaba pasando. Timoteo tenía miedo. Pablo lo exhorta y le vuelve a predicar el evangelio, diciendo: Timoteo, ¿por qué te enfriaste, Timoteo? ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué andas de miedoso? Ponte a orar. Ponte a orar. Estás descuidando la oración. Ponte a orar. No estás orando. Entonces ya dice, fíjense, ninguno que milita, o sea, una persona que está trabajando para el reino de Dios, no se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuáles son los negocios de la vida? Literalmente los negocios de la vida. Pero los negocios de la vida es buscar el dinero, andar afanado, andar en esto, andar preocupándose por la comida. Por ejemplo, si yo me dedico ahí pues yo sé cómo hacer muchos burritos para llevarle a los pobres, eso es militar en los negocios de la vida. Porque yo llevándole burritos a la gente, no van a tener paz, sí, se van a calmar el hambre. Y de hecho mucha gente lo hace. Pero es más importante hablarles de Cristo. Porque cuando reciben a Cristo, Cristo se va a encargar de darles burritos el resto de sus vidas. Simbólicamente. Entonces lo más importante es trabajar en los negocios de nuestro Padre Dios.
que es predicar el evangelio, hacer discípulos, a amar a nuestros hermanos, o sea, trabajar en la viña del Señor, trabajar predicando las virtudes de aquel que dio su vida para liberarnos de la oscuridad de este mundo, para sacarnos del Seol, para sacarnos del Hades. ¿Ok? Y mediten el Salmo 107. Medítenlo, ¿ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.